Muchas gracias por la presentación, sobre todo muchas gracias por la invitación. Es siempre un honor y un gusto estar con ustedes, aunque sea en este formato virtual, y espero que podamos reencontrarnos presencialmente cuando eso sea posible. Lo que voy a decir, creo yo, es complementario con lo que dijo Genaro Arriagada, y podremos discutirlo después, quizás un pelo menos pesimista, pero, o sea, perdón, un pelo más pesimista, pero por otros motivos, digamos, que podremos discutir después, ¿no? El tema, por supuesto, como bien decía Genaro, es extraordinariamente difícil, candente, y parto destacando dos tipos de motivos que son fuente de esa dificultad y que me parece pueden servir para introducir un poco el problema, ¿no? Por un lado, crisis de las instituciones en Chile, bueno, es evidente que algo que está arriba de la mesa es una realidad que tenemos frente a nuestros ojos, ¿no? No hay nada más visible para un ciudadano informado en Chile que nuestras instituciones están en crisis, ¿no? Yo lo noto, o me sirvió mucho notarlo, me parece que las cosas biográficas o los quiebres generacionales en estas cosas son muy reveladores. A partir del 18 de octubre mis niños se empezaron a interesar muchísimo en política, ¿no? Tengo niños de varias edades, pero los que tienen hoy día 12, 14, 15, de verdad empezaron a leer el diario, se empezaron a interesar, empezaron a preguntarle a sus tíos y abuelos qué es lo que pensaban. Como que la política se tomó la mesa de mi casa como yo no lo había visto desde los años 80, que la política estaba muy presente en la mesa de mi casa cuando yo mismo tenía 8, 10, 12 años, y es bien sorprendente cómo eso volvió a estar, ¿no? Me ha tocado esto simplemente como anécdota, ¿no? Yo tengo una madre que está muy inclinada a la derecha y una suegra bastante inclinada a la izquierda. Yo nunca pensé que en el año 2021 uno de mis principales problemas sería explicarle a mis hijos de 15 o 14 años, nacidos el año 2005-2006, por qué esta polaridad en torno a Pinochet, o por qué esta polaridad en torno a la Unidad Popular. Es una de las experiencias curiosas de mi vida, ¿no? Yo que nací en el año 78, me toca tratar de explicarle a mis hijos nacidos, digamos, en el año 2005-2006, qué pasó en Chile en los años 70, ¿no? Así de presente ha vuelto a estar, y perdón por contarlo así, pero creo que estos quiebres generacionales biográficos son extraordinariamente útiles para entender la profundidad de los procesos, ¿no? Y sus raíces históricas, ¿no? Pero esta crisis es como un dato de la causa, ¿no? Un hecho macizo, podremos discrepar de su causa, de cómo discurre, pero es algo que está arriba de la mesa, ¿no? Y también es antiguo, ¿no? En algún sentido, ya a partir del 2011 vimos que el orden de la transición se estaba resquebrajando, perdón, se estaba quebrando, y hay un cuestionamiento a la legitimidad de nuestras instituciones que ya tiene por lo menos 10 años, ¿no? O sea, esto es una historia que también no es completamente nueva, y esto se interesa notarlo, en algún sentido seguimos al interior siempre de la misma dinámica, ¿no? No hemos salido del movimiento iniciado en el 2011, que todavía a mi juicio no da todos sus frutos. La palabra aquí, hasta aquí, no tiene ninguna valoración, si simplemente es una dinámica que todavía no termina de cerrar, ¿no? Y que probablemente le quede mucho, ¿no? Un segundo motivo de dificultad por el tema, por la segunda parte del título, ¿no? Que son proyecciones, ¿no? Hoy día es muy difícil proyectar algo, ¿no? Genaro se aventura, y me parece muy bien, no estoy en radical desacuerdo con lo que dice, pero eso no implica negar que estamos en un momento extraordinariamente incierto, ¿no? Y tomo un concepto que empleaba con frecuencia, ¿no? Un gran filósofo político francés que renovó el pensamiento de izquierda en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? La democracia es indeterminación, afirmaba Lefort, ¿no? Sobre todo indeterminación. Cuando decía esto, Lefort proyectaba alguna intuición tocquevilliana, ¿no? Desvanecidas las autoridades tradicionales, esfumadas las jerarquías a las que estábamos acostumbrados, la democracia, así como la entiende Tocqueville, que es el sentimiento de la igualdad humana, el sentimiento de la semejanza humana, justamente lo que hace es diluir esas jerarquías, ¿no? La igualdad rompe toda idea de verticalidad, y por tanto nos quedamos un poco al descampado, por decirlo así, ¿no? Por decirlo de otro modo, la democracia indetermina justamente porque diluye las legitimidades tradicionales, y por tanto nos quita las certezas que teníamos a la hora de organizar nuestra sociedad, ¿no? Y de ahí nuestra perplejidad, de allí la nostalgia de muchos con un orden que se acabó, de ahí el miedo de otros, ¿no? En términos lefortianos, ¿no? Esto no ocurrió en Chile así, pero para que se entienda, ¿no? Una vez decapitado el rey, la sociedad política queda entregada a su suerte y a su propia decisión contingente, sobre la cual tiene que volver una y otra vez, ¿no?
La izquierda vinculada, esta es la crítica del Lefort, por supuesto, la izquierda vinculada a los socialismos reales olvidó esta lección porque de algún modo quiso fijar esa indeterminación, ¿no? No podía sino fracasar en el espíritu del Lefort porque la modernidad no permite nunca esa fijación y tampoco otra, ¿no? Y me parece que el Lefort nos ayuda a comprender que estamos exactamente en este punto, ¿no? Guste o no guste, el juicio que cada uno tenga podrá ser distinto, pero en octubre de 2019 o en noviembre, si es que uno quiere alargar, digamos, del 18 de octubre al 15 de noviembre como el centro de la crisis chilena, ¿no? Terminaron de morir nuestras antiguas legitimidades y estamos hoy en un proceso de recambio más o menos brusco que nos deja perplejos, que nos desorienta, por supuesto, en un recambio brusco de élites, de clase dirigente, de clase política, e incluso más allá de las personas, ¿no? De nuevos puntos de referencia sociopolíticos, por decirlo así, ¿no? En torno a qué principio nos vamos a articular, ¿no? Y esto sin duda va a seguir produciendo tensiones, ¿no? Yo creo que de eso no cabe ninguna duda, ¿no? Pero lo que me interesa, no volveremos a tener algo fijo como lo teníamos antes porque este movimiento histórico es un poco irreversible, ¿no? La transición con sus luces y con sus sombras, ¿no? Fue un momento muy excepcional en nuestra historia, con economía libre, con estabilidad política, con miedo de ciertos actores, por supuesto, que tenían, digo miedo no en sentido peyorativo, ¿no? Pero que tenían muy en su propia experiencia vital la tragedia de los años 70 en Chile, autoridades legitimadas, ¿no? Iglesia, políticos, empresarios, y uno podría seguir, todo eso se acabó sin duda, ¿no? Y me parece que no volveremos a tener nada semejante porque es un momento que reúne muchas condiciones muy excepcionales, ¿no? Cuando digo que hay recambio de élite, esto no implica que vayamos a tener algo semejante a las élites anteriores, ¿no? Sino que vamos a tener otro orden con otros códigos, pero que va a ser muy distinto al anterior, ¿no? Por eso la nostalgia aquí me parece muy mala consejera, ¿no? Me parece muy mala consejera la idea según la cual uno podría reconstituir ese orden que, a mi juicio, se fue y se fue para siempre, ¿no? Porque ese tipo de orden ya no es posible en la horizontalidad actual, en la sociedad actual y en el enorme cuestionamiento de legitimidades que tenemos hoy día. La pregunta, por supuesto, que ustedes me podrían formular y que yo también formulo es, entonces, ¿cómo nos vamos a organizar, ¿no? Porque por un lado necesitamos autoridad, requerimos principios articuladores, y por otro lado nos resistimos a aceptar puntos fijos, puntos estables, ¿no? Me parece que un libro reciente de la socióloga Katia Araujo, cuyos trabajos, dicho sea de paso, me parecen indispensables para comprender lo que ha ocurrido en Chile en las últimas décadas, pero un libro reciente de Katia Araujo que se llama Cómo estudiar la autoridad percibe bien este problema, ¿no? Me parece interesante este libro porque Katia Araujo viene de una tradición de izquierda, sin duda, pero ve con preocupación como cierto pensamiento posmoderno. Aquí podríamos nombrar a Foucault como el representante más insigne de ese movimiento, pero no el único, ¿no? Reniega de toda autoridad, de toda forma de poder, pues ve siempre y sistemáticamente en ellas rasgos de opresión y de dominación, ¿no? Y por tanto, en toda relación humana incluso, porque las relaciones humanas nunca son completamente horizontales, nunca son completamente puras. Foucault, yo intuyo que esto es lo que intenta decir, en toda relación humana hay una forma de opresión que debe ser abolida. Y por tanto, es un tipo de pensamiento, según Katia Araujo, que nos deja un poco desprovistos de referencias, ¿no? Porque una sociedad sin autoridad simplemente no funciona, ¿no? La requerimos en la familia, la requerimos en la empresa. Los que somos profesores sabemos muy bien que uno de nuestros principales desafíos hoy día es justamente cómo pararnos en la sociedad contemporánea frente a alumnos jóvenes, ¿no? Uno se sorprende, los que hacen clase aquí pueden saberlo, ¿no? Del año de nacimiento, los alumnos que van llegando el primer año, ¿no? Hoy día están llegando los alumnos nacidos en el año 2002, 2003, o sea que tenían 10 años cuando fue electo Sebastián Piñera, o sea que realmente tiene una experiencia biográfica distinta. Y por tanto, ¿cómo ejercer autoridad en una sociedad contemporánea respecto de ellos, ¿no? Esto es simplemente muy difícil y uno de los grandes desafíos que tenemos todos los que enseñamos, ¿no? Me tomo esta intuición de Katia Araujo para intentar describir uno de los problemas delicados que enfrentaremos en lo que viene y que a mí me hace pensar que, a diferencia de lo que dice Genaro, que dice que esto va a durar 1 o 2 años más, yo tengo la impresión de que esto se parece más a lo que Chile vivió en los años 20, ¿no? Donde entre las primeras intervenciones militares del año 24 y la consolidación de la Constitución del 25 diría yo, en la segunda mitad de la década de los 30, es algo que tomó 5, 10, 12 años, depende de donde uno ponga el límite, en el año 32, 36, 38, pero que tomó tiempo, ¿no? Y este problema voy a formularlo del modo siguiente, ¿no?
y que tiene que ver con la autoridad y con el principal instrumento de autoridad que tienen las sociedades modernas, no digo sociedades modernas del siglo XVI hasta acá, desde Maquiavelo hasta acá, diría yo, ¿no? Que es el problema que tenemos con el Estado. Y lo voy a formular así: queremos más Estado y detestamos el Estado. Queremos autoridad, pero no nos gusta la autoridad. Queremos más poder central porque tenemos unos problemas sociales gigantescos, ¿no? Para los cuales, para cuya resolución requerimos un poder central fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, no queremos Estado central porque el Estado central tiende a violentar la autonomía de las comunidades, de los territorios y de las personas, ¿no? Y me parece que la nueva izquierda, la voy a llamar así, o la izquierda emergente, que está de facto reemplazando a la centroizquierda clásica en Chile, ¿no? Me parece que esa izquierda no tiene tarea más urgente que la de intentar ofrecer una respuesta articulada a esta tensión, ¿no? A esta tensión que no solo no está resuelta, sino que muchas veces ni siquiera es explicitada, y me temo, y esto lo digo con temor y temblor para emplear la expresión de Kierkegaard, que es muchas veces simplemente ignorada, ¿no? O sea, que no, muchos ni siquiera saben que esta tensión existe. Me explico e intento justificar lo que quiero decir para que después podamos conversar y eventualmente, por supuesto, discutir, ¿no? Voy a dar varios ejemplos, ¿no? Pero el más visible, ¿no? En cierto discurso posmoderno decía: toda autoridad es vista como presión, ¿no? Bueno, la principal forma de autoridad es el Estado, ¿no? En cierta tradición posmoderna el Estado es visto como el gran enemigo, ¿no? Como el opresor por definición. Sería esencialmente un Estado colonialista y patriarcal, vehículo de todas las dominaciones posibles, ¿no? Recuerden el estribillo de las tesis, ¿no? El Estado es un macho violador. El Estado es un macho violador, ¿no? Fíjense, el Estado es un macho violador. Está el patriarcado, está la violación, está la violencia, está la dominación, está la opresión, ¿no? Hay una beta anárquica en eso, ¿no? Por supuesto, ¿no? No queremos más autoridad central porque sería intrínsecamente opresiva. Sin embargo, y al mismo tiempo, tendemos a creer, o esta nueva izquierda al menos tiende a creer, quizás con buenas razones, podemos conversar de eso después, ¿no? Que el Estado es el gran instrumento que podrá equilibrar un juego de mercado o de sociedad civil que consideramos injusto, ¿no? Creemos que el Estado es el llamado a resolver enormes tensiones sociales, ¿no? Porque en temas de pensión, en temas de salud, en temas de educación, parece que estamos exigiendo un Estado central muy fuerte. Pero ese Estado, para poder resolver esos problemas, tiene que estar dotado de una autoridad que por otro lado le vamos quitando, ¿no? De una legitimidad moral, de una legitimidad social, que la misma izquierda, que esta misma nueva izquierda, ha colaborado en horadar sus bases, por decirlo así, ¿no? Imagínense la fortaleza de un Estado que tiene que cambiar las pensiones, la salud y la educación en un plazo de 2 o 3 años. No tuve el gusto de releer hace poco el libro sobre la nueva mayoría de José Joaquín Brunner, y era bien impresionante porque uno se lo olvida, ¿no? Las enormes dificultades que tuvo el gobierno de Michelle Bachelet en otro contexto, ¿no? Para imponer cambios que hoy día parecen extraordinariamente tímidos, ¿no? Bueno, porque requerimos una autoridad fuerte, ¿no? Y no la tenemos para poder hacer esos cambios, ¿no? Esta paradoja, desde luego, había sido notada por Tocqueville, ¿no? Los individuos débiles y aislados no se pueden brindar ayuda entre sí porque quedan separados, ¿no? Y por tanto recurren al poder inmenso que se yergue sobre ellos, ¿no? Pero acá yo creo que hay algo más que Tocqueville, ¿no? Hay algo más de lo que Tocqueville sugiere, ¿no? Hay una abierta tensión entre la crítica a todo poder como forma de dominación y el llamado al Estado para que sea el gran instrumento que va a resolver nuestras tensiones, nuestras dificultades, ¿no? Por decirlo así, hemos debilitado sistemáticamente el instrumento al que queremos apelar, ¿no? Y yo me pregunto si el Estado tiene hoy día la fuerza, la legitimidad, dejando de lado el tema de la capacidad técnica, porque en muchos sentidos es un instrumento atrofiado que requiere una reforma profunda, sobre la cual hay consenso, pero que nadie quiere hacer. Pero en fin, voy a hacer abstracción de ese gran problema hoy día, pero que no porque me parezca poco importante, ¿no? Pero ¿tiene el Estado la fuerza y la legitimidad para impulsar las enormes transformaciones a las que aspira cierta izquierda, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Por supuesto, un hombre muy talentoso, pero cuando uno escucha a Gabriel Boric, quizás sea por su edad, ¿no? Yo soy algo mayor que él, pero uno tiene el sentimiento de que él cree, voy a ser muy caricatural acá, pero es para que se entienda, yo creo que el hombre inteligente lo entiende, pero esto es lo que uno percibe, ¿no? Que uno puede apretar un botón y acabar con las ISAPRES, apretar otro botón y mejorar las pensiones, y apretar un botón allá y eliminar la educación subvencionada en Chile, ¿no? Y no hay conciencia en sus discursos de las dificultades que eso va a tener, ¿no?
Veo una especie de ceguera en ese mundo respecto del instrumento, ¿no? Una falta de reflexión respecto al instrumento a emplear, ¿no? Llevan años protestando contra él, contra el Estado opresor, y ahora quieren impulsar desde él cambios profundos, ¿no? Y no quiero ni decir la frustración que va a haber cuando eso se revele imposible, ¿no? O en todo caso, cuando se revele mucho más difícil, mucho más largo y mucho más alambicado de lo que se nos quiere hacer creer, ¿no? Fíjense lo que vimos en Iquique este fin de semana, ¿no? A mi juicio, de las cosas más relevantes que han pasado en Chile en los últimos meses, sin ninguna duda, ¿no? Una situación explosiva, un polvorín, sabemos que estamos en una situación explosiva, lo sabemos hace mucho tiempo, hemos cerrado los ojos frente a eso, ¿no? Pero es evidente que estamos en una situación explosiva, ¿no? El último estudio del COE sobre percepción de élites versus el resto de la ciudadanía es brutal en inmigración, ¿no? Las élites culturales, políticas y económicas no creemos que haya un conflicto latente con los inmigrantes. La ciudadanía lo cree mayoritariamente y las élites no lo creen, ¿no? Una cosa, un dato bien impresionante, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay ahí más allá del tema migratorio, ¿no? Es el fruto de un Estado que ha renunciado a actuar porque no tiene las herramientas, ni para limitar, ni para encauzar, ni para proveer de bienes y servicios a los migrantes que llegan. La solución que usted quiera, ¿no? Si quiere, acéptelos todos, pero dele condiciones dignas. Si quiere, cierre fronteras, pero ciérralas efectivamente. Si quiere, expulse, pero expulse de una vez. No estoy aquí juzgando ninguna de las posiciones, pero el Estado no ha sido capaz de tomar ninguna decisión en ningún sentido relevante, ¿no? Y por lo mismo está virtualmente paralizado en este y muchos otros temas, ¿no? Seguridad pública, narcotráfico, Araucanía, en temas sociales como vivienda y pensiones, ¿no? La parálisis del Estado es brutal y es lo que alimenta la frustración de las personas, ¿no? Por lo mismo, cuando llegan a cierto punto de ebullición, la situación simplemente explota, ¿no? Y aquí tenemos un Estado simplemente paralizado. Voy a volver después brevemente sobre este tema, ¿no? Otra dificultad que sirve para ilustrar mi argumento, ¿no? Queremos más descentralización, más autonomía para los territorios, se les dice ahora, ¿no? En mi época se llamaban regiones y provincias, ¿no? Pero da lo mismo. Pero al mismo tiempo queremos más poder central, más Estado central. El concepto al que uno podría recurrir acá es, por supuesto, el de subsidiariedad. Pero ese principio, lo sabemos, ha sido demonizado porque se le ha convertido en equivalente a neoliberalismo. Yo creo que eso es equivocado, pero en fin, alguna vez de hecho hemos tenido ocasión de discutirlo en esta misma instancia, ¿no? Pero lo que me interesa decir es que si acaso queremos mayores autonomías territoriales, sería imprescindible hablar de algo así como subsidiariedad, ¿no? Para darle a cada nivel de autoridad el tipo de decisión que le corresponde, ¿no? Pero eso implicará la creación de desigualdades, ¿no? Porque distintas autonomías territoriales tomarán distintas decisiones. Y sin embargo, vuelvo a Tocqueville, nada nos irrita más que la desigualdad. Entonces, al mismo tiempo que queremos tomar nuestras propias decisiones, que las decisiones radiquen a los territorios, queremos un Estado central que inevitablemente va a chocar con esa aspiración, ¿no? Algo parecido ocurre en la discusión sobre libertad de enseñanza, ¿no? Cierta izquierda quiere rechazar esto porque ve la libertad de enseñanza una excusa de las élites para perpetuar y reproducir las desigualdades, ¿no? Un discurso muy inspirado en Bourdieu, supongo, ¿no? Pero por supuesto eso es perfectamente contradictorio con todos los discursos de la identidad y la reivindicación de particularismos de todo orden, ¿no? ¿Queremos un Estado central que imponga un modo de educar a todos los chilenos? ¿O esta misma izquierda no está reivindicando discursos de identidad que justamente van en sentido contrario, por formularlo en ese lenguaje, ¿no? O queremos que se nos respeten nuestras identidades a la hora de transmitir lo que consideramos relevante y digno de ser transmitido a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer con las diferencias? No las queremos reconocer, por un lado, porque el individuo se ha transformado en el alfa y el omega del orden contemporáneo, pero al mismo tiempo queremos un Estado fuerte que inevitablemente va a tender a igualar porque es un instrumento torpe para estos efectos, ¿no? Y termino con esto, una correspondencia política al mismo problema que me parece de la mayor importancia. Si es que acaso es cierto que la crisis chilena se produce por una parálisis del sistema político para dar respuesta a ciertos problemas, yo creo que algo de eso hay. No es la única razón, por supuesto, pero una muy importante, que el sistema político parece bloqueado, que en muchos temas no hay respuestas articuladas y coherentes que demos como Estado, porque esto requiere acuerdos transversales, vuelvo a la migración, la Araucanía, el orden público, la vivienda, en pensiones. Yo creo que si ese diagnóstico es correcto, aquí está o reside o el problema o el tema más importante que la convención tiene que tratar, ¿no? Y esto es importante porque hubo un error en el diagnóstico, o sea, si es que la convención prioriza otros temas, se puede equivocar medio a medio y esto puede, no sé si fracasar completamente, pero sí alargarse, ¿no?
porque terminaremos respondiendo a un problema distinto al que funda nuestra crisis, ¿no? Pero me explico, si el sistema político está bloqueado, no hay nada más importante para la convención que elaborar un sistema político, conforme a nuestra tradición, por supuesto, que logre superar ese bloqueo y que logre dar respuesta a estos problemas, ¿no? Y todo indica que vamos a avanzar a un régimen parlamentario o semipresidencial, o en todo caso, un sistema que le va a quitar poder al presidente de la República o al Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Ejecutivo va a quedar, por tanto, supeditado a las negociaciones parlamentarias, ¿no? Todo esto con régimen electoral proporcional, porque dudo que eso cambie, ¿no? Dudo que cambiemos el régimen proporcional. Y todo esto implica, a mi juicio, un debilitamiento evidente del Poder Ejecutivo. Y una entrega del Poder Ejecutivo a las complejas negociaciones de regímenes parlamentarios con sistemas electorales proporcionales, ¿no? Y la pregunta que yo formulo aquí es, ¿cómo diablos va a ser posible impulsar transformaciones profundas si es que el Poder Ejecutivo queda tan debilitado y tan expuesto a las frágiles mayorías parlamentarias? Y de nuevo recurro al caso de la nueva mayoría, donde su mayoría parlamentaria existía, pero era extraordinariamente diversa y por tanto frágil, y por tanto hay una frustración de parte de esa izquierda porque no se pudo hacer lo que se prometió, o porque hubo gente que no se leyó el programa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, al margen de que un régimen parlamentario semipresidencial en Chile va a tener un problema que ha identificado bien Arturo Fontaine, que es el choque de legitimidades, porque yo creo que va a ser imposible eliminar la elección del presidente de la República por sufragio universal, y por tanto eso va a chocar con la supuesta soberanía del Parlamento, y ahí tenemos otro problema serio, pero no me puedo detener en eso, ¿no? Y simplemente para cerrar, ¿no? Me parece que lo dicho hasta acá permite sugerir una pregunta que simplemente sirva para abrir la discusión, ¿no? Que me parece indispensable al menos formular del modo más riguroso posible, ¿no? Nos falta reflexión sobre el Estado en el mundo contemporáneo, ¿no? A la derecha le faltó sin ninguna duda una reflexión pública que le permitiera abordar el gobierno, ya no la oposición, sino que el gobierno de modo distinto, ¿no? En términos de la discusión decimonónica francesa, la derecha está muy alimentada por el liberalismo de oposición y muy poco alimentada por lo que François Guillot llamaba liberalismo de gobierno, ¿no? Pero en fin, la derecha tuvo ese problema y lo tiene todavía. De hecho, tienen que terminar un gobierno y no saben ni siquiera muy bien cómo, ¿no? Me temo que esta nueva izquierda, de llegar al poder con el impulso de lo que ha ocurrido en los últimos meses y años, adolece de un problema análogo pero en sentido inverso, ¿no? No tiene una reflexión en torno al Estado que está a la altura de las circunstancias, ¿no? No cree, por ejemplo, en la nación como instancia federadora, ¿no? De allí la crítica radical a nuestra historia, de allí la crítica al concepto de república, de allí la crítica a los símbolos, ¿no? Boric tiene un problema, perdón por bajar a la contingencia, pero creo que son significativos, ¿no? El 18 de septiembre del año 2021, Gabriel Boric critica la parada militar. Es muy posible que el 19 de septiembre del año 2022 Gabriel Boric sea presidente de la República. ¿Qué va a hacer? ¿La va a eliminar? ¿O la va a hacer igual, pero entonces va a pagar un costo con su ala izquierda? Es muy difícil de entender esto, porque esos símbolos son muy sensibles y no estoy seguro de que haya conciencia de esa sensibilidad, ¿no? Esta izquierda al mismo tiempo ha sido colonizada por discursos de la identidad que entran en conflicto con la idea de un Estado robusto e integrador, que integre todas las diferencias, ¿no? Este es un problema que se vive en Chile y en todo el mundo, por supuesto, no es un problema solo chileno, ¿no? Al mismo tiempo, esta izquierda tiende a erigir al individuo y a sus deseos como soberano máximo, lo que hará muy difícil cualquier exigencia venida desde ese Estado. No piensen ustedes en la dificultad que ha tenido la izquierda para cobrar impuestos a los mayores ingresos con los retiros de fondos de pensiones, ¿no? Una izquierda que no quiere cobrar impuestos, una cosa que a mí, por lo menos en mi esquema mental, me cuesta mucho comprender, ¿no? Con esto sí que cierro, ahora sí. No estamos ni cerca, creo yo, de salir de esta crisis, porque creo que es larga, ¿no? Y creo que es larga y reconstituir la autoridad va a ser largo y alambicado, ¿no? Yo soy más bien pesimista en el corto plazo y optimista en el largo plazo. Creo que vamos a salir de esto, pero creo que va a tomar años, ¿no? Y yo creo que es largo porque no contamos con herramientas teóricas al alcance de la mano que nos permitan esto, al menos yo no las veo, no están a la vista, ni contamos con políticos, me parece, con la capacidad de percibir la complejidad de estos problemas y con la capacidad de articular respuestas coherentes a estos enormes desafíos que enfrenta la sociedad chilena, que es precisamente aquello que también describía Tocqueville, el paso de una sociedad aristocrática, no porque hayamos tenido nobles, ¿no? Sino porque teníamos ciertas legitimidades respetadas, ¿no? Y tradicionales, al paso de pasar de eso a una legitimidad propiamente democrática, donde hay que justificar la autoridad
todos los días. Les agradezco nuevamente su tiempo y su paciencia. Para mí, repito, ha sido un gusto. Es un gusto estar siempre con ustedes.